con gusto de poder tenerlos aquí presentes. Muchas gracias por su tiempo. Una breve introducción en los temas de inteligencia artificial. Bueno, ya estamos claros que no ha sido mucho de lo que nos han invadido en Hollywood, con una amenaza que quiera subyugar a la raza humana. Entonces, pasando ese tema de temor generalizado, pues hemos visto que en estos últimos años todos han estado comentando el tema de inteligencia artificial, su pro y en contras, más desde una perspectiva de lo que se tenía en ese momento, pero ya 2 años después hay otra situación, ya empiezan a aparecer estándares como en ISO para el tema de sistema de gestión de inteligencia artificial. En enero se habló del proyecto Stargate en Estados Unidos, un proyecto que reúne a Oracle, OpenAI y SoftBank, que quieren empezar a hacer una propuesta en común. Hay más de 500 mil millones de dólares ahí involucrados. Se dice que este proyecto es el proyecto Manhattan de nuestro tiempo. También se habla de que ya la IA ha consumido todo el conocimiento humano que hasta ahora se ha recopilado, por lo que pues ahora se empieza a hablar de datos sintéticos como una alternativa que no está exenta de riesgo, ¿no? También en enero salió DeepSeek, una propuesta de modelo IA chino de código abierto, en la cual sucumbió el mercado. Hay muchas opiniones que se han dado alrededor de ello, como algunos de que comparan a DeepSeek como el Sputnik en la carrera espacial. También han habido otros lados, como la Autoridad Italiana de Protección de Datos Personales, que bloqueó el DeepSeek porque hay un tema de que todavía no está muy claro el tema de datos personales. El Pentágono también ha bloqueado, Corea del Sur también ha estado bloqueando, entonces, pero esto hoy por hoy también se ha empezado a visualizar que las empresas en este año, más allá de que tengamos un asistente que ya viene con la suite de Office, ofimática, o alguna gratuita, o alguna de pago, pero ya las empresas comienzan a ver qué podemos hacer con la inteligencia artificial. Y por eso está aquí nuestros panelistas que pues nos van a compartir desde su óptica cómo podemos beneficiarnos, utilizar o tener presente el tema de la inteligencia artificial. Bueno, con esta breve introducción, empecemos. En su sector, pregunta, en su sector y sin tener IA, ¿cómo es que realizan la gestión del riesgo? A ver, empecemos por Víctor. Sí, gracias y buenas tardes. Bueno, ¿cómo realizamos la gestión del riesgo? En mi caso, evaluando sobre todo aspectos relacionados con la seguridad. Bueno, pues la manera tradicional que consume mucho tiempo y es donde luego cuando hablemos más en detalle de la inteligencia artificial veremos el avance que ha supuesto. En primer lugar, es necesario nutrirse de información para poder identificar esos riesgos, ¿no? Los riesgos están latentes, unos pueden ser más obvios que otros, por lo cual es necesario consumir gran cantidad de tiempo buscando esa información, procesándola y haciendo esa fase de identificación de riesgos, tal y como hacemos habitualmente en la ISO 31000. Hoy en día es cierto que gran parte de la información la podemos obtener a nivel local, pero otra gran parte se encuentra en Internet, en fuentes abiertas. El problema que nos presenta la información local a día de hoy, y ha sido un problema tradicional, es que normalmente estamos hablando de prensa impresa, estamos hablando de informaciones en radio, con lo cual en determinados países no siempre toda esta información la podemos tener disponible vía Internet. Yo en mi vida profesional ha sido práctica habitual cuando me levanto pronto estando en un país y bajo a desayunar, es recopilar todos los periódicos que encuentro en el hotel, empiezo a observar las noticias de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas y empiezo a sacar fotos con el teléfono. Voy sacando fotos de los
de las noticias que me interesan para poder entrar más en detalle luego en un análisis, pero al menos en una primera toma de contacto escuchar. Es habitual también, por ejemplo, en las misiones que despliega de observación electoral la Unión Europea, en las cuales yo he trabajado como asesor de riesgos y de seguridad en multitud de ellas, tener un equipo de monitoreo de media que están escuchando la radio y viendo la televisión. Entonces es habitual tener un equipo de staff contratado a nivel local, gente en muchas ocasiones pues estudiantes de periodismo o profesionales formados en la materia, que su labor es extraer esa información para poder identificar esos riesgos, ¿no? Sí es verdad que, sobre todo a nivel de riesgos, cuando hablamos en aspecto geopolítico, riesgos relacionados con violencia electoral, situaciones de civil unrest, en que pueda haber pues, manifestaciones, huelgas, etcétera, que todo ello afecta al aspecto de los riesgos inherentes al trabajo en cierta localización, ¿no? Pues esta información es un problema el hecho de no encontrarla en Internet y es un problema el hecho de que la inteligencia artificial no puede hacer esa labor de búsqueda. Es una información que, digamos, hay que seguir procesando manualmente en la medida que no está incorporado a fuentes abiertas u a otro tipo de fuentes. Gracias, Víctor. En tu caso, Ezequiel. Bueno, a ver, yendo a la era anterior, a la inteligencia artificial, a la transición que estamos llevando adelante, porque estamos como en ese camino de ingresar, el trabajo en la evaluación de los riesgos se hace de una forma en búsqueda de información. Voy a coincidir con Víctor, pero muchas veces dependiendo de, digamos, el tipo de organización a la cual estamos asesorando. Yo trabajo como consultor y tengo mucho segmento PYME. Eso sí es un tremendo desafío conseguir data, con lo cual muchas veces terminamos cayendo, y lo digo peyorativamente, en la opinión de expertos, en un brainstorming con poco fundamentación de información, ¿sí? Entonces, salimos a buscar información, esa información nos permite tomar llegar a ciertas conclusiones y que con el tiempo después se pueden ir corrigiendo. En algún momento usamos el tema de la calibración de información, en donde para saber la opinión de los expertos, cómo funciona o cómo piensa cada uno y qué sesgo puede ya tener, llegamos a hacer entrevistas con temas que sabíamos que dominaban y veíamos la respuesta y después hacíamos preguntas que desconocíamos si dominaban o no, y en base a cómo venían contestando, tomar la decisión si pesaba o no la opinión de esa persona en esa materia en particular. Así que bueno, sin tecnología, de la que vamos a hablar, con creatividad. Y bueno, apoyándonos muchos en la ISO 31010, que es la norma madre de las técnicas de evaluación de riesgos. Y bueno, eso es un gran trabajo y es un gran desafío que tenemos quienes gestionamos riesgos en la principal traba en la de la información y la veracidad de esa información, ¿no? Cantidad y veracidad de información. Estupendo, gracias, Ezequiel. Luis, en tu caso, ¿cómo es que realizan la gestión de riesgo sin tener IA en este momento? Bueno, muchas gracias, Gustavo, Ezequiel y Víctor, pero en realidad, desde el punto de vista de mi sector profesional, que podríamos llamarles el sector financiero, ha habido una evolución muy grande en los últimos años. Y cuando he escuchado a Ezequiel y he escuchado a Víctor, pues también he recordado mis tiempos mozos en el sector financiero, en el que todo se hacía con papel, ¿no? Y luego esta evolución nos llevó ya a utilizar sistemas computarizados o incluso
en paralelo con las máquinas de escribir eléctricas podíamos utilizar algún tipo de computadora y algunas bases de datos. Y esto de aquí nos fue llevando cada vez más al uso de determinadas herramientas para los diferentes procesos que hay en una entidad financiera. Una entidad financiera, si bien se dedica a captar muchísimos clientes y después a colocar el dinero a esos clientes, lo que más usa como un activo crítico es la información. Y por lo tanto, hemos pasado de utilizar el papel a utilizar sistemas de cómputo aislados, donde el ente decisor o el agente decisor era el ser humano. Y de hecho, mi vida en el mundo financiero ha transcurrido por el mundo de finanzas, de control, de auditoría, de inversiones, de riesgos. Y en todos los casos, el insumo básico es la información. Y por lo tanto, yo les puedo comentar que se recogían los expedientes, unos expedientes de los clientes, y para otorgarle un préstamo, pues había que someterlos a una revisión debida o una debida diligencia. Y estos expedientes venían en folders y se revisaban uno por uno, donde, como acaban de comentar, es el experto analista de riesgos el que, si el cliente es una persona, pues analiza determinadas características como los ingresos, las boletas, la dirección, los pagos de servicios, para armar un perfil de comportamiento financiero. Y si fuera una empresa, dependiendo del tamaño, sea micro, pequeña, mediana, grande, corporativa, pues igual había un pool, un ejército de analistas de riesgos que, sometidos a determinadas reglas de evaluación, pues asignaban una calificación a cada una de las empresas, y sobre esa calificación se establecía una cantidad máxima o línea de crédito para otorgarle, ¿no? Eso ya es pasado, eso ya es pasado. Y sin llegar todavía a la tecnología más reciente de inteligencia artificial, sí se usan ya métodos analíticos de cálculo de pérdidas potenciales por cada uno de los clientes en el caso de los préstamos, o incluso algunas reglas de comportamiento por segmento. Es decir, según el ciclo de vida de las personas, se entiende que tienen determinadas características de consumo, de gasto y también de ingreso, ¿no? Entonces, se identifican los segmentos joven, maduro, adulto mayor y adulto mayor, que de alguna manera guían las decisiones para enfocar las herramientas de marketing o de promoción o creación de productos. Y por otro lado, en las empresas hay una cosa similar, en el sentido de que segmentos por tamaño de empresa, número de empleados o monto de ventas o monto de endeudamiento, se define un grupo de productos para cada uno de los segmentos que se han identificado. Ya eso ahora se hace a través de métodos analíticos, sin llegar todavía a las decisiones de inteligencia artificial, que es sobre las que hablaremos en los siguientes minutos. Gracias a los tres. He tomado nota, un pequeño resumen, persona e información, ¿no? Es importante que tanto formación tengan las personas, su sesgo cognitivo, su experiencia, y muchas veces es el no tener un buen enfoque o pensamiento en riesgo, pues nos pueden inducir a malas decisiones, ¿no? Y esto también porque el problema de las personas es cómo conciben el riesgo, y he visto que eso va a depender mucho del país o el continente en que se encuentre la persona. Va a ser distinto uno en el otro, aunque debería tener una homogeneidad, pero la realidad es esta. Y con respecto a la información, pues hay información que todavía se mantiene impresa. La gente todavía no concibe que toda la información es digital, que todo está en Internet, pero no necesariamente todo está en Internet. Aun cuando digan que todo el conocimiento ya se consumió la IA, bueno, hay parte del conocimiento que no solo ha consumido todavía la IA. Claro, será un porcentaje menor, pero todavía, ¿no? También la parte de la calidad, teniendo presente, hago un paréntesis con el tema del Global Risk Report del World Economic Forum, que el top de riesgos, que por encima del temas ambientales, temas de catástrofes, temas de medio ambiente, el riesgo más alto que presenta el planeta es la mala información y la desinformación. Entonces, toda vez que no necesariamente la información lo vamos a tener de calidad, y hay que tener presente este riesgo.